todo eso va a estar bien. Ok, vamos entonces a prepararnos para la palabra del Señor en esta mañana. Ya déjeme, entre tantas cosas y tantos anuncios, no pude pasar adelante para aprender todo este tipo de aparatos. Pero les quiero decir lo siguiente. La semana que viene estamos en la serie de los profetas menores, ¿sí? ¿Lo saben? Por cierto, ¿cuál es el profeta que hoy vamos a ver, que vamos a conocer? ¿Ah? Miqueas, el profeta Miqueas. La semana que viene veremos al profeta Nahum, ¿ok? Así que vayan leyéndolo, a partir de esta noche vayan leyéndolo. Es bien fácil de leer, son apenas 3 capítulos. Léanla en la versión que quieren, hasta en inglés la pueden leer, que dice exactamente lo mismo, ¿ok? Y entonces prepárense para que la semana que viene aprendan un poquito más acerca de quién es este profeta Nahum. Mientras tanto, hoy nos preparamos para entender y conocer el mensaje que Dios le dio a Israel y a nosotros también a través del profeta Nahum, del profeta Miqueas. Y nos ponemos de pie y levantamos nuestra Biblia en alto y recitamos el lema de la casa. Hermano Gadiel, ¿por qué no lo diriges desde allí mientras yo hago esto? Muy bien, siéntese y si tiene ahí la Biblia con usted, puede abrirla en Miqueas capítulo 1. Amén. Miqueas capítulo 1, que ahí es donde está el texto base. Miqueas capítulo 6, no capítulo 1, sino 6 y versículo 8. Amén. Y lo leemos en voz alta. Dice en la Biblia textual, lo estamos leyendo. Ustedes saben que aquí usamos básicamente tres versiones. La textual, que la vamos a usar hoy, la Reina Valera, que es la tradicional, la más conocida, y la Nueva Traducción Viviente. Y nos manejamos entre las tres, porque las tres no es que se complementan, sino que a veces la forma en que lo presentan son mucho más fáciles de entender. ¿De acuerdo? Y Miqueas 6:8, Biblia textual, dice lo siguiente: oh hombre, Él, ¿quién es Él? Dios, ¿verdad? Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti. Ahora, ustedes verán ahí esas cuatro vocales, eso se conoce como el tetragramatón, ¿verdad? Con las cuales se ven las consonantes que forman el nombre de Dios, que en hebreo, así como está, no dice nada. Pero cuando uno le añade las vocales, que no están ahí mostradas, se pronuncia Jehová, ¿ok? Son 4 letras, Yud, He, Vav, He, ¿ok? Jehová. Entonces dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contiento con tu Elohim. Y esa palabra Elohim es en hebreo Dios. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, en la Reina Valera dice Dios, la Nueva Traducción Viviente dice Dios, pero también esa última frase que están viendo allí que dice, o penúltima, que dice andarte contiento, ¿ok? En esa Reina Valera dice humillarte ante tu Dios, o la Nueva Traducción Viviente que dice andar humildemente con tu Dios. A mí me gusta como lo dice la Biblia textual, porque además de ser la más antigua, ¿ok? Al decir las palabras contiento, expresa la idea de caminar con cautela o caminar con cuidado y respeto. Y en mi caminar con Dios, muchas veces he visto a gente que se toma muy a la ligera su relación con Dios. Y entiendan que por muy hijo de Dios que se sea, por muy hija de Dios que se sea, uno debe andar con respeto. La Biblia diría con el temor de Dios, al igual que usa la palabra honra en otros casos. Porque cuando uno se dirige al Padre, que es el Creador, cuando uno se dirige al Hijo, que además de ser el Rey de Reyes y Salvador, es también nuestro hermano mayor, y al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y amigo, uno tiene que hacerlo con el mayor de los respetos. ¿Habrá familiaridad? Sí, sobre todo cuando alcanzamos un nivel de intimidad con Dios que es profundo, cuando lo reconocemos como Padre, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, pero siempre debe haber ese respeto presente. Y yo me temo que en esta generación presente, mucho de eso se ha perdido. Amén.
Por lo menos esa es mi opinión. Sobre todo cuando ustedes ven en la televisión y en la prensa y todo lo demás que dicen el nombre de Jesús con una frase soez, con una grosería o con una palabra que es una maldición. No hay respeto ni siquiera al nombre de Dios. Y como vimos, creo que fue la semana antepasada, por esa razón fue que los judíos, cuando regresaron después de 2 exilios, de 2 deportaciones, cogieron celo del nombre de Dios porque la usaban para burlarse de ellos o burlarse de Dios mismo. Y en su celo escondieron el nombre del resto del mundo. Después de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha estado revelando nuevamente su nombre porque el propósito es dar a conocer su nombre a todas las naciones de la tierra para que su nombre sea invocado en todas las naciones de la tierra. Amén. Pero sí, el punto es que últimamente, sobre todo en esta nueva generación, el nombre de Dios no es respetado. En cuanto al uso que yo le doy a la Biblia textual, ya se lo he dicho antes, que además de que es considerada la traducción más fiel al original hebreo que tenemos en el castellano, ¿verdad? El uso que ellos hacen de esa traducción nos ayuda a que oigamos el timbre original al mantener, con la cual fue dicho las palabras, al mantener el color semántico original en su traducción. Es decir, cuando leemos en la Biblia textual, esa Biblia mantiene en su traducción el matiz, la fuerza y el sentimiento que encierra algo que está escrito. La desventaja de ello claramente está, y en todas las versiones hay ciertas desventajas, es que aparecen pasajes que son difíciles de entender. Ahora, yo soy un estudiante de la Biblia y me gusta meterme con las palabras originales. Eso no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo, ¿ok? Ese soy yo que lo hago porque me gusta meterme a profundidad con la palabra. Ustedes pueden usar la versión que ustedes quieran, hasta en inglés si la quieren usar, o en francés, no importa, ustedes lo hacen. Pero verán con frecuencia que aquí dentro usamos las 3 versiones para ayudarlas a comprender mejor lo que quiere decir la palabra. Ahora, quiero introducir el tema de este libro con una ilustración que fue sacada de un acontecer de la vida real. Dice el Chicago Tribune del 17 de mayo de 1987, o sea, hace poquito, ¿ok? Hace que 38 años. Un avión de la Fuerza Aérea iraquí, un Mirage F-1, disparó 2 misiles conocidos como los Exocet en contra de una fragata norteamericana que estaba patrullando el Golfo Pérsico. La fragata se llamaba el USS Stark. ¿Okay? Esa fragata venía equipada con radares que son capaces de detectar esos misiles que están en vuelo. Y el núcleo o el corazón del sistema electrónico de la fragata se hallaba en un operador electrónico que era encargado de vigilar esos sistemas. Si un misil se dirigía al barco, se activaban 2 advertencias o 2 alarmas, ¿ok? Una audible y un símbolo visual en la pantalla de radar. Sin embargo, ese día, cuando el avión iraquí disparó los 2 misiles, sin que sonara ninguna de las 2 alarmas, los misiles impactaron contra el costado de la nave justamente por encima de la línea de flotación, abriendo un hueco como de 3 metros. Y en ese accidente, pues, murieron 37 marineros estadounidenses. Obviamente, la Armada norteamericana o la Secretaría de Naval iniciaron una investigación hacia el más alto nivel. Quiero decir que la investigación vino desde el Congreso, desde el Senado hacia abajo, para saber qué era lo que había pasado en ese momento. Y tras hacer todas las inspecciones que ellos hacen y entrevistar a toda la tripulación, llegaron a la conclusión de que la tragedia no se debió a la falla del equipo electrónico, sino a un error humano. ¿Cuál fue ese error humano? Bueno, uno de los operadores de toda la parte electrónica fue justamente el de la guerra, el de radar de guerra electrónico. Y él dijo que él había desactivado la alarma audible porque se recibían tantas señales que lo confundían. Y entonces él, para poder concentrarse, apagó el audible, ¿ok? Y al hacer eso, no se dio cuenta de que el radar visible estaba señalando eso. Cuando se dio cuenta era muy tarde. Los misiles habían impactado, causando esa tragedia, ¿verdad? Y con esta ilustración que estoy usando, que nos muestra cómo cuando desestimamos las señales de advertencia que a veces percibimos,
sea en el espíritu, o sea porque Dios usa a un hermano, a una hermana, o usa a un pastor, ¿verdad? A través de una palabra que te está diciendo, cuando te dan una advertencia de ciertas cosas o ciertas conductas que estás haciendo y desestimas esas advertencias porque las consideras interrupciones molestas, cuando ignoras eso, las consecuencias que provocas pueden ser muy serias. Y no solamente para ti, pueden serlo para tu familia y para un conjunto de gente que te está rodeando, ¿ok? Y entonces tomé esta ilustración como introducción para esta enseñanza que la titulé justamente Advertencias y Consecuencias. Advertencias y consecuencias. Cuando tienes una advertencia, si le prestas atención a eso y tomas las medidas necesarias, las consecuencias o son nulas o son mínimas. Pero cuando las desestimas, cuando las ignoras, cuando no las haces caso, cuando apagas tu oído porque te parece algo molesto, la consecuencia puede ser muy grave, ¿ok? Entonces vamos a la introducción del libro del profeta Miqueas y voy a comenzar con esta declaración que está en Miqueas capítulo 1 y verso 1, y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que tenga mayor comprensión. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y Jerusalén, ¿ok? Las visiones que tuvo. En otras palabras, el profeta no solamente escuchaba, el profeta también veía, ¿ok? Él veía. Y esas eran palabras proféticas que venían dirigidas a Israel en conjunto, que se había dividido en dos. La parte del norte que la llamaban Israel y la parte del sur que la llamaban Judá, ¿ok? Y voy a comenzar también para darles a conocer el significado del nombre del profeta Miqueas. Miqueas significa, traducido del hebreo, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Un nombre que es al mismo tiempo una interrogante, pero también una exclamación de alabanza, porque usted puede decir, ¿quién como Jehová? O puede decir, ¿quién como Jehová? Ese es el significado de su nombre. ¿Quién como Jehová? O ¿quién como Jehová? ¿Ok? Y en ambos casos afirma la grandeza de nuestro Dios. Afirma que no hay nada ni nadie que se pueda comparar con nuestro Dios. En hebreo se escribe, puedes ponerlo en la pantalla, ¿verdad? Por favor, ponlo en la pantalla. En hebreo se escribe de esa manera, ¿verdad? Y se pronuncia Mihayahu. Mihayahu. En donde el Mija, KH, se pronuncia como una J. Mija en hebreo quiere decir quién como, ¿verdad? Y Yahu, que es la forma abreviada de Jehová, es Jehová, ¿ok? ¿De acuerdo? Y yo solamente puedo imaginarme la forma en que los padres de este profeta recibieron por inspiración divina el nombre que le tenían que dar a su hijo profeta, ¿ok? Y hay varios ejemplos bíblicos de eso, de que Dios es el que dice el nombre, porque en el nombre va encerrado el propósito, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice que Sara va a tener un hijo el año siguiente, y le dice, ¿y le pondrás por nombre qué? Isaac. ¿Qué significa qué? Sonrisas, risas, ¿ok? ¿Oíste eso, Isaac? A ver si sonríes más a menudo. Ok. Otro nombre que el Señor reveló fue el de Salomón. Se lo reveló a David en Primera de Crónicas 22:9. Y esto es impresionante. 3 siglos antes de que naciera, el Señor le reveló a un rey impío llamado Jeroboam que nacería un varón que sería rey llamado Josías, cuyo nombre significa Jehová salva o Jehová sana. Y que Josías sería el que derribaría el altar sobre el cual Jeroboam estaba sacrificando a los ídolos que tenía en Betel, ¿okay? Que eran 2 becerros de oro que le había construido. Y el profeta sin nombre, no se conocía el nombre, le dijo, llegará un varón cuyo nombre es Josías que derribará ese altar. 3 siglos pasaron cuando eso ocurrió, ¿verdad? Eso está en Primera de Reyes 3:2. Nuevo Testamento, Lucas 1:13. El nombre de Juan el Bautista, ¿okay? Le fue revelado a su papá Zacarías. Y Juan en hebreo es Yohanan, que significa Dios ha dado gracia. ¿Dónde está Juan? Lo vi hace ratico. ¿Okay? Juan, tu nombre significa Dios ha dado gracia. Por eso que ustedes lo ven ahí payaseando todo el tiempo, porque es gracioso. Ok,
¿Ok? Y por supuesto que Mateo 1:31 y en Lucas también, perdón, Mateo 1:21 y Lucas 1:31 también, el nombre del Señor Jesús, Yeshua, le fue revelado a María, o Jehoshua, como lo vimos hace 2 domingos. Ese le fue revelado a María por parte del ángel Gabriel. Y entonces por esto entendemos que este profeta, Miqueas, estoy hablando de Miqueas, nació para proclamar la grandeza de nuestro Dios, poniéndolo en boca de todos los que lo llamaban. ¿Por qué? Porque cuando él venía por ahí y querían hablar con él, le decían, hey, ¿quién como Jehová? Ven acá que tengo algo para ti. O si lo veían pasar por ahí y dice, hey, ¿quién como Jehová? Ven a tomarte algo conmigo. ¿Okay? Cada vez que lo llamaban tenían que necesariamente dar una expresión de alabanza a nuestro Dios. ¿Quién como Jehová? Decían, mira, ¿quién como Jehová? Ven para acá. Así se llamaban. Y eso es interesante, ¿no? Miqueas, o quien como Jehová, procedía de Moreset, lo leímos al principio, un pueblo pequeño, agrícola, que estaba al suroeste de Jerusalén, y por lo tanto Miqueas procedía del campo. No era un profeta de élite, es decir, no era un profeta de palacios, no era un profeta de capitales, ciudades capitales, sino del campo. Y durante su ministerio, que él pudo vivir la injusticia de los ricos y poderosos, así como el dolor de los oprimidos por todo ese pecado que estaba ocurriendo tanto en Israel como en Jerusalén, en Judá, que como aprendimos de los 3 libros anteriores que hemos estudiado, que son José, Amós y Jonás, fue la idolatría. ¿Ok? Entonces el ministerio de Miqueas duró cerca de 50 años y se extendió a lo largo de 3 reyes, de 3 reinados, el de Jotam, Acaz y Ezequías. En otras palabras, el abuelo, el hijo y el nieto, o el papá, el hijo y el nieto. ¿Ok? En ese orden. Jotam fue el primero, vino su hijo Acaz y vino su nieto Ezequías. ¿Ok? Y fueron contemporáneos tanto de Jonás como de Oseas. Disculpen la interrupción. ¿Ok? Entonces estos tres reyes, Jonás, Acam y Ezequías, el ministerio de Miqueas duró a lo largo de los 3. Y de estos 3 reyes, el malo de todos ellos fue Acaz, es decir, el hijo. Si hablamos del padre, el hijo y el nieto, Acaz fue el padre. O si hablamos del abuelo, del padre y del hijo, Acaz, esa persona. Acaz fue uno de los peores reyes que hubo en Judá porque él se entregó completamente al ocultismo y hasta llegó a sacrificar a su hijo primogénito pasándolo por fuego. En otras palabras, lo quemó vivo, dedicándoselo al demonio llamado Moloch. Esto es una ceremonia pagana que teológicamente es comparable con el aborto por demanda que se practica actualmente hoy. Quiero que lo entiendan bien. Cada vez que una persona va y se practica un aborto sencillamente porque no quiere perder su libertad, porque quiere seguir haciendo lo que quiere hacer y porque quiere tomar responsabilidad de eso y lo aborta, está sacrificando a ese demonio llamado Moloch. ¿Lo entendieron? Ahora, no estoy hablando de todos los abortos, porque hay abortos que son espontáneos, entonces nadie tiene culpa. Sencillamente la matriz no la aguantó, qué sé yo, tuvo un accidente y abortó, esas cosas. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de situaciones en donde la vida de uno de los dos estaba definitivamente en peligro. O salvaban a la madre o salvaban al hijo, entonces ahí hay decisiones que tomar y eso se toman son en Dios. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando del hecho de que porque quedó en estado, y concha, ni siquiera sabe quién es el hijo y quiero seguir teniendo mi libertad y quiero seguir saliendo y festejando. Estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿ok? Cuando la persona dice, o cuando dice, no, soy muy joven para tener un hijo y aborta, lo que está haciendo es presentando a ese niño ante el altar de Moloch, ¿ok? Entonces Acaz fue el peor de todos ellos, ¿ok? Mientras que su abuelo Jotam y su hijo Ezequías hicieron lo recto ante el Señor. De hecho, con Ezequías se vivió un avivamiento en Judá. Fue tremendo avivamiento. Permiso. Ahora, las profecías de Miqueas
que comenzaron alrededor del año 740 a.C., se adoptaron progresivamente a cada uno de los 3 reinados, cada uno en su tiempo. Así que lo que hoy tienen en su Biblia, los 7 capítulos que componen el libro de Miqueas, son una colección de mensajes unificados que fueron dados a lo largo de 50 años. Su contexto histórico, el de su tiempo, fue el siguiente. Samaria vivía una prosperidad engañosa. ¿Por qué engañosa? Bueno, porque era una nación llena de idolatría y corrupción. Y así vivió hasta su conquista, hasta que fue conquistada por Asiria. Y Jerusalén, con templo y todo, también cayó en una religiosidad vacía, adorando la piedra, es decir, adorando el templo en lugar de adorar al Dios del templo. Amén. Porque en Jerusalén estaba el templo que construyó Salomón. Y porque decían que tenían el templo de Dios, ellos creían que eran intocables, pero ellos también se entregaron a una religiosidad vacía, una religión sin Dios, y Dios también les pasó juicio. Y Miqueas, así como los otros profetas contemporáneos que mencioné hace un momento, Oseas y Amós, escuchen la palabra, les advirtió que Dios no toleraría esa hipocresía, pero también al mismo tiempo les anunció que habría consuelo y esperanza si el día que se arrepintieran, porque él también, porque les anunció, mejor dicho, y eso fue en el capítulo 5, que nacería en Belén un gobernante de paz y justicia. Eso es una profecía mesiánica, ¿ok? Y esa profecía iba en conjunto con la profecía que dio Isaías 10 años antes de Miqueas. Y hoy en día, el mensaje entonces contenido en el libro de Miqueas, y que fue dado en el siglo 8 antes de Cristo, es decir, ¿cuántos? 28 siglos hace. Hace 28 siglos. Es tan vigente como lo fue hace 28 siglos, es decir, 2800 y pico de años, para hoy también. ¿Amén? ¿De acuerdo? Y el mensaje se encierra en lo siguiente. Dios no busca religión, Dios lo que busca es relación. Dios no busca sacrificios, Dios lo que busca es corazones justos, compasivos y humildes que anden con tiento, es decir, con cautela y respeto delante de Él. Ahora, dicho eso, voy a resumirles rápidamente los 7 capítulos para luego centrarnos en lo que yo considero es el texto central de todo el libro de Miqueas. Y una de las cosas que podemos aprender, de una vez se los digo, es que nunca tenemos por qué perder la esperanza de que nuestro Dios es Salvador. Amén. De que Dios es misericordioso, de que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. ¿Ok? Así que el texto se centra en una vida que honra a nuestro Dios. Y no es eso lo que espera el Señor de todos los que hemos sido redimidos por su sangre y que hemos sido bautizados por su Espíritu, dando testimonio de la realidad y la grandeza de nuestro Dios con nuestra nueva manera de vivir. Como dice 1 Juan 5:8, que 3 son los que dan testimonios aquí en la tierra, testimonios de nuestra nueva manera de vivir, de paso. ¿Ok? 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Y estos 3 estos 3 agentes que les acabo de mencionar son el Espíritu, es decir, la simiente de Dios, como dice 1 Juan 3:9, la simiente de Dios está en nosotros y por lo tanto aborrecemos el pecar, ¿verdad? El agua, que como sabemos el agua es la palabra de Dios, dice Pablo en Efesios 5:26, purificados por el lavamiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Y la sangre se refiere a la sangre de Cristo, que como vimos al pasar la Santa Cena, dice Hebreos 9:14, es la que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y estos tres testigos que tenemos en la tierra concuerdan, ahí sí lo dice la palabra, concuerdan con otros 3 testigos que están en el cielo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 7 de 1 de Juan. ¿Okay? Ahora, voy al capítulo 1. Y espero que hayan hecho caso y hayan leído el libro para que no estén perdidos, porque por muy buen resumen que yo pueda hacer, habrá cosas que ustedes dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por dónde va? Okay. Présteme atención entonces. El mensaje central del capítulo 1 es el juicio de Dios que viene. Juicio que es presentado como una teofanía. ¿Ustedes saben lo que es una teofanía? Una teofanía, en una forma sencilla, dicha de una forma sencilla, es una manifestación de Dios, ¿ok? Aquí en la tierra. Una manifestación visible que puede ser
en forma de fuego, en forma de nube, en forma de voz o de una figura humana. Es cuando Dios se presenta. De hecho, se habla de que en el Antiguo Testamento hubo varias teofanías de Cristo, es decir, Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento. Cuando habla del ángel de Jehová se me apareció, se refiere posiblemente a una teofanía de Cristo Jesús antes de ser 100% hombre, manteniendo 100% de su deidad. Eso es lo que se llama una teofanía. Y en ese versículo 3 dice, la teofanía dice que él veía a Jehová, Miqueas decía, veía a Jehová salir de su lugar y descender. ¿Okay? Descender para ejecutar su juicio que estaba anunciando en medio de esa nación, ¿verdad? ¿Y cuál era el pecado de la nación? La idolatría, que conlleva a la corrupción y que se menciona como la rebelión de Jacob. Cuando habla de Jacob está hablando de Israel del norte y su capital, Samaria, y los lugares altos de Judá, se refiere al reino del sur, con su capital que es Jerusalén. En el versículo 5, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, la capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría de Judá? En Jerusalén, su capital. ¿Okay? Las dos capitales donde vivía la élite, donde vivía la gente poderosa, donde vivían inclusive el sacerdocio en Jerusalén, por ejemplo, ¿verdad? Eran culpables de todo lo que estaba aconteciendo en Israel. Y el veredicto es entonces, los versículos 6 y 7, la destrucción de las dos capitales, de Samaria y Jerusalén. Y cuando llega al versículo 8 y al 16, Miqueas levanta un lamento profético y convoca a un duelo nacional, nombrando ciudades y víctimas y mostrando el dolor que provoca esa ira que Dios va a desatar, ¿verdad? El capítulo 2 comienza con un ¡ay! ¿Cuántos de ustedes se han golpeado y le dicen ¡ay! A mí me pasó el jueves. Dije ¡ay! Ahí está la evidencia. Okay, ese ay es una interjección exclamativa con la cual se anticipa ese juicio que también se describe en el capítulo 2, versos 3 al 5, y en donde Dios dice que a quienes estando aún sobre sus camas planean el mal y se aprovechan de los débiles, les va a pagar maldad con maldad y no podrán librar su cuello de la soga, porque por lo que les espera es un tiempo que será sumamente malo. Y en el versículo 6 critica, escúcheme bien, critica a los falsos profetas. Mi esposa la semana pasada dio una clase magistral de quiénes son verdaderos profetas y quiénes son falsos profetas. Estos falsos profetas, dice en el versículo 6, callaban la verdad. Okay, dice ahí en el versículo 6, no digan semejantes cosas. Estos son los profetas. Respondan a la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca nos llegarán. Y con ello lo que estaban mostrando es que rechazaban el mensaje de juicio, advertencia, que venía de parte de Dios y se negaban a escucharlo. ¿Okay? Y al final viene el consuelo. Dios promete reunir a su pueblo, que es el versículo 12 al 13, y promete que Él mismo será quien los guíe. ¿Okay? El capítulo 3, ahí denuncia a quienes en lugar de proteger al pueblo, es decir, los que estaban en el gobierno, ¿okay?, lo oprimen y engañan con soborno y cohecho. Eso quiere decir que es una justicia comprada. ¿Okay? Los gobernantes y los sacerdotes corrompieron la ley juzgando y enseñando a cambio de dinero. En otras palabras, son como los ricos y poderosos de hoy en día, que uno los demanda, pero ellos tienen un tren de abogados a quien les pagan los dineros pero pesados, y aún al juez, para que sobresea el juicio, ¿verdad? Y entonces el pequeño es el que sale siempre perdiendo. A los lados de los gobernantes estaban los falsos profetas y aduladores que presentaban falsas profecías, visiones inventadas solo para agradar a los que estaban en eminencia y vaciando entonces el contenido de la palabra de verdad. Y como resultado, el veredicto entonces es implacable. Jerusalén quedará desolada y Sión será convertida en un campo de arado. En el capítulo 4, a diferencia de los 3 primeros capítulos, se presenta es una visión de esperanza. ¿Okay? En los últimos días dice, todas las naciones buscarán al Señor. Lo leemos en la Reina Valera. Versículo 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Okay?
Y el versículo 6 dice, también lo leemos en la Reina Valera: en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Cuando llegamos al capítulo 5, y acuérdense que el número 5 es siempre ¿qué? Gracia. ¿Okay? Acuérdense que el número 5 en la Biblia representa gracia. Y nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. Ok. En el capítulo 5, Miqueas profetiza que de Belén nacerá un gobernante que apacentará al pueblo con el poder de Dios. ¿Ok? Se parece mucho a la profecía de Miqueas, de Isaías, en donde dice: he aquí la virgen parirá y concebirá, ¿verdad? Bla, bla, bla. Ok. Esta es una profecía mesiánica, similar a las pronunciadas por Isaías. Este rey traerá seguridad, traerá paz y victoria. Y el capítulo combina entonces la profecía mesiánica con la promesa de restauración nacional, que abarca todo el capítulo. Va desde los versículos 12 al 13. Vamos a leer solamente del 2 al 5 para que oigan la profecía. De hecho, lo celebran ustedes y lo repasan y lo escuchan por ahí cuando estamos en el mes de diciembre. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Okay. Ahí es donde estaba diciendo Isaías: he aquí la virgen parirá y concebirá y dará a luz. Okay. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Versículo 4: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Ahí se refiere a Isaías capítulo 9, en donde dice: y el espíritu de Jehová reposará sobre él. Okay. Empecé hablando: espíritu de Jehová, espíritu del temor de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de poder, etcétera, etcétera. Okay. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Por eso que al Señor se le conoce como príncipe de paz. Amén. Llegamos al capítulo 6 y Dios presenta su litigio. Está en juicio contra Israel, y lo hace en forma justamente de juicio o de demandante, cuando le dice en el versículo 2: porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Y en el 3 les pregunta: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Cuando llega el versículo 4 les recuerda la fidelidad que les ha mostrado en el pasado, y dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. ¿Okay? Le está diciendo: oye, yo he hecho todas estas cosas por ti. Y en el versículo 5 les recuerda cómo los libró, mostrándole su favor, cuando le mostró su favor. ¿Okay? Cuando estaban en los campos de Moab, les dice: acuérdate de cómo, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Si ustedes no lo saben, ¿okay? Cuando Balac los vio ahí en los campos de Moab, contrató a este profeta, un vidente llamado Balaam, a quien Dios tuvo que agarrar la mula para que le dijera: hey, estás haciendo lo incorrecto. Pero cada vez que Balaam se levantaba a maldecir a Israel, le salía una bendición, porque Dios no le permitía maldecir a Israel. En los versículos 6 y 7, el mismo Dios es quien formula unas preguntas que son retóricas, ¿okay? Que él mismo responderá en el versículo 8. Si no sabe lo que es una pregunta retórica, sepan que es una forma literaria que no busca una respuesta, sino lo que busca es hacer que el que oye reflexione, ¿okay? Acerca de la pregunta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo pregunto aquí: ¿quién de ustedes ha cometido adulterio? Ninguno de ustedes tiene que responder. Es una pregunta retórica. Ah, se asustaron. Ok. No se ríen, es en serio. Ok. Bueno, leamos la pregunta antes de leer la respuesta, que ese es el versículo 8. Dicen estos dos, comenzando por el 6 hasta el 8: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, o sea, sacrificio a Moloc, como les dije al principio. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y cuando llega el versículo 8, da la respuesta: oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová busca y pide de ti: solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. Este es el corazón del mensaje. Lo que Dios busca, lo que Dios quiere, es una vida transformada
que sea justa, amorosa y reverente. Y llegamos al capítulo 7, el último capítulo del libro, en donde Miqueas lo abre con un lamento, ya que cuando mira alrededor, y esto es casi ya al final de su ministerio, pero cuando mira a su alrededor, ve el ambiente del lugar en donde vive, ve la nación entera por donde va, lo que ve es que no hay gente justa, no hay gente recta, no hay quien haga justicia, que es lo que Dios está pidiendo en el capítulo 6 y verso 8, ¿verdad? Pero entonces confiesa su esperanza, dice, mi esperanza está puesta en el Señor. Y dice que aunque caiga, se levantará, que aunque reine en la noche, Dios será su luz. Así que cambia el tono y deja el lamento y anuncia restauración. Dios vencerá a los enemigos, mostrará misericordia como de antaño y su profundo amor inagotable brillará para siempre sobre un remanente fiel. Bien, este es el resumen de los 7 capítulos. Pero antes de regresarme al texto base, que es el capítulo 6 y verso 8, quiero que se fijen en la estructura de este último capítulo 7. ¿Ok? Y es que la gematría de Dios es asombrosa. ¿Ok? Y cuando digo gematría, me refiero al patrón profético y matemático que Dios insertó en su palabra y con la cual nos amplía el cuadro profético que se nos presenta, ¿no? Y ustedes los que han estado conmigo los últimos 12 años saben muy bien que a mí es espontáneo. Yo estoy leyendo la palabra y de repente veo un patrón matemático. ¿Okay? Y Dios me dice, y me habla por números, me dice, esto significa esto, esto significa aquello, esto me lo pone aquí, me lo pone allá. ¿Okay? Me muestra esos patrones proféticos a través de los números. Y en este capítulo 7, y cuando digo capítulo 7, ya saben por dónde voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el número 7? Lo completo. ¿Okay? Lo completo. El Señor descansó el 7º día porque vio que toda la creación estaba completa y que fue hecho buena y en gran manera. ¿Okay? Pero entonces cuando llegamos al capítulo 7, que es donde se completa todos los mensajes dados por Miqueas, ¿okay? Y acuérdense que Miqueas, al igual que otros muchos libros proféticos, es la recopilación de todos los mensajes que fueron dados a través de un largo periodo de años, y Miqueas no es la excepción, ¿verdad? Es una recopilación de varios mensajes. Pero entonces cuando llega este capítulo, empieza a hablar. Ahora, una pregunta, mi esposa habló, y esto lo hemos mencionado antes, pero el domingo pasado mi esposa lo mencionó, cuando habló de las 3 cualidades que debe reunir una profecía. ¿Cuáles son esas 3 cualidades? Edificación, exhortación y consuelo, ¿ok? Y en este capítulo 7 lo veremos bien claro, ¿verdad? El capítulo son 7, 14, son 21 versículos y está dividido en 3 secciones. La primera sección va del versículo 1 al versículo 6, que es el lamento de Miqueas, ¿ok? Y son los primeros 6 versículos. Y ustedes saben que 6 proféticamente es el número de la humanidad, es el número del hombre, ¿sí? Lo hemos enseñado antes. 5 es gracia, 6 es el hombre, 4 es la creación material. Y así vamos, ¿verdad? Adán fue creado, para comprobárselo, ¿qué día? Al 6º día. Y también la serpiente. Sí, qué cosa, ¿no? ¿Ok? Eso está en Génesis 1:26. Pero cuando uno llega a Apocalipsis capítulo 13 y verso 18, y Apocalipsis es un libro que es totalmente profético, dice que tanto el número de la bestia como el número del hombre es el mismo. Vamos a leerlo en la Biblia textual. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de hombre. Su número es 666. Ustedes ven ese asterisco que está ahí puesto en la palabra calcule. Tal vez allá los que están atrás no lo ven. Los que están aquí más adelante. ¿Ven el asterisco? Esa palabra puesta en la Biblia textual, en la otra versión, la Reina Valera, que dice cuente, significa lo mismo. Dice cuente el número, ¿verdad?, de la bestia. Ahora, cuando uno accesa ese asterisco, o sea, si usted tiene la Biblia textual, uno se va a la parte de atrás de la Biblia, o si lo está leyendo en la computadora, le hace clic a ese asterisco, usted verá que se abre de repente una pantalla o una sección que se llama, en la Biblia textual, anotaciones especiales, que lo llevan a la anotación número 266. Y allí dice, escuchen bien, dice que la palabra calcule también quiere decir, o se traduce como investigue, saque en claro, dése cuenta, resuelva y finalmente compute su gematría. Lo dice la Biblia textual, no lo dice Mario Omar. Y yo no sabía, por mucho tiempo no supe, ya el Señor me estaba mostrando esto de la gematría, de los números, cuando
compro la Biblia textual porque me llamó la atención la versión. Y cuando me voy un día para la parte de atrás veo que usan la gematría en la Biblia para comprobar el día del nacimiento del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas. Es fascinante esa Biblia. Y si lo pueden, cómprenlo, ¿ok? Yo le regalé uno al hermano Gadiel y no lo uso. No, sí lo uso. Sí lo uso. ¿Ok? Así que cuando dice calcule, lo que quiere decir es compute su gematría. Así que este capítulo 7, como les dije hace un momento, está formado por 3 secciones. Del 1 al 6 es un lamento que sale del alma del profeta cuando mira la condición de la nación a su alrededor. No hay justicia, no hay quien haga justicia. Y comienza entonces diciendo, ¡ay de mí! Desde el versículo 7 al versículo 13, que es la segunda sección, hay un cambio de tono, como se le mencioné hace rato, y pasa del lamento a la esperanza. Y se los digo resumido, dice, pero yo miraré a Jehová, esperaré en mi Elohim, en el Elohim de mi salvación, Él me escuchará, aunque caiga me levantaré, y aunque esté sentado en tinieblas, Jehová será mi luz, y Él me sacará a luz, y yo veré su justicia. Esa es la segunda sección. La tercera sección son los que van del 14 al 20. Y ese versículo 14 de esa tercera sección es una plegaria que Miqueas hace para que Dios apaciente de nuevo a su pueblo como el buen pastor que es. Y lo vamos a responder, y vamos a leer la respuesta de Dios en el versículo 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como los hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Y cuando llega el versículo 18, y lo vamos a leer en la Reina Valera, es tremendo porque lo que ahí responde es un eco, es decir, un reflejo del nombre del profeta. Dice, versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿Se acuerdan lo que leí significaba Miqueas? ¿Quién como Jehová? O ¿quién como Jehová? ¿Okay? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Okay? Cuando dice entonces, ¿quién como tú? Está haciendo eco de ¿quién como Jehová? Mihayahu, ¿quién como Jehová? ¿Ok? Y es interesante porque cierra el círculo, ¿no? Es el profeta Miqueas que al final dice su nombre. ¿Ok? Ok, entonces, capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. En base a todo lo que hemos visto en estos 7 capítulos, quiero que se imaginen ahora una sala de juicio. Ustedes lo han visto, algunos de ustedes han estado ahí presencialmente, otros lo habrán visto en televisión, están en una sala de juicio. Y el que se sienta como fiscal acusador y al mismo tiempo como juez es Dios mismo. ¿Okay? Toda sala de juzgado tiene un juez, un fiscal acusador y un defensor público o contratado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces imagínense eso. Dios se sienta como juez y les recuerda a su pueblo todo lo que Él ha hecho por ellos. ¿Ok? Los rescató de Egipto, los protegió en el desierto, los condujo a una buena tierra, una tierra que fluye leche y miel. Los estableció como una nación notable entre todas las naciones. Y en ese juicio, entonces, hay un notable contraste entre la fidelidad que Dios ha mostrado por Dios versus la repetida infidelidad de Israel. Y ante ese juicio, Israel se hace esta pregunta. Es Israel el que se hace esta pregunta. ¿Qué puedo ofrecerte para redimirme? ¿Qué puedo ofrecerte para redimir? Holocaustos, becerros de un año, miles de carneros, ríos de aceite fresco. Entonces surge la voz profética que le dice, oh hombre, Él ya te ha dicho lo que es bueno. No hacen falta sacrificios deslumbrantes. Lo que quiero es un estilo de vida, esta es la traducción Mario Amán, es un estilo de vida que refleje mi santidad y mi inagotable amor. Y allí lo tiene. ¿Okay? Lo que realmente Dios busca, lo que realmente lo honra, no consiste en rituales religiosos espectaculares, sino un carácter transformado que se nota en el diario vivir de cada uno de nosotros. Ese estilo de vida debe proclamar que la misericordia triunfa sobre el juicio.
como dijo Santiago 2:13. Esa revelación lo tuvo bien claro, porque él sabía, lo dice en las Escrituras, que Dios es justo y sumamente justo, y que su trono se asienta sobre justicia y juicio. Pero también dice ese mismo versículo en el Salmo que cetro de equidad es el cetro de su diestra y la misericordia va delante de su rostro. ¿Okay? Y Santiago, el apóstol Santiago, lleno de revelación, dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Además de eso, él lo está experimentando en su propia vida. Si no fuera por la misericordia de Dios, no lo contaría. ¿Ok? La misericordia triunfa sobre el juicio. Permiso. También ese estilo de vida proclama una verdad, y esta mañana lo cantamos: el reino de Dios está más cerca de lo que muchos imaginan, su segunda venida. Entonces el desafío en este libro profético queda planteado. ¿Cómo responderemos a ese desafío? Con rituales vacíos, es decir, yo iré un domingo al mes y levantaré mis manos y aplaudiré y daré gloria a Dios y me voy a hacer lo mío. Y después volveré y, ay Señor Dios, rituales vacíos. ¿Por qué? Porque no hay una relación. ¿Okay? Hay gente que no adora a Dios si no es a través del pastor o a través de los líderes de alabanza o cuando está en medio de un grupo así, pero no saben adorar a Dios cuando están en sus casas, a solas en su habitación. No saben. No saben decir de verdad un sentido gloria a Dios. No saben decir: Señor, gracias, yo salí esta mañana sin saber lo que iba a hacer, pero tú me abriste las puertas, conseguí un trabajo. Encima de eso, Señor, hubo alguien que me brindó el almuerzo y llegué a mi casa con algo de dinero para comprar y pagar la luz, la renta o comprar algo de comida. Y no saben decir gracias, Señor. Rituales vacíos. ¿Ok? El versículo 19 de ese capítulo 7 lo uso como complemento para que vean lo grande que es nuestro Dios. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué dice? Volverá a tener misericordia de vosotros. Y eso ilustra exactamente lo que él mismo dijo, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, cuando dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos, pero que hace misericordia a millares de los que le temen. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá a tener misericordia de aquel que se arrepiente del camino que está andando. Volverá a tener misericordia de aquel que se acuerda que Dios reina. ¿Okay? Continúa diciendo: sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Así que, ¿qué es lo que Dios está buscando? No sacrificios vacíos, no rituales. Dios lo que desea es una relación contigo, personal. No una relación a través del pastor o de los líderes de la iglesia. No, Él quiere una relación personal. Para eso Él es al mismo tiempo el sumo sacerdote, para que no haya un intermediario entre tú y Él. No tienes que ir a través de nadie. Tú puedes directamente accesar a Dios. Obviamente, para hacer eso tienes que tener fe. Tienes que saber que Él es, que Él existe. Y tienes que creer toda la palabra de Dios expresada. No importa qué versión de la Biblia tenga, sea Reina Valera, Biblia textual, sea católica, tienes que creer lo que dice la palabra acerca del juicio venidero, acerca de lo que Él vino a hacer para librarte del juicio venidero. Y sepa que no tienes que llegar hasta el final del Apocalipsis para que tú vivas un juicio, porque quién sabe cuántos años vivirás tú aquí. ¿Quién de nosotros garantiza que el año que viene estaremos aquí? Nadie. Y en ese momento veremos juicio. ¿Okay? Los que creemos, los que hemos sido justificados por nuestra fe, así lo dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso, estaremos directamente a su presencia, pasaremos por el tribunal de Cristo, recibiremos nuestros galardones, pero estaremos eternamente en gloria con Él. Los demás serán juzgados por la ley. Y quiero decirles lo siguiente, porque aquí es donde la gente confunde lo que es la gracia. Piensan que la gracia es una licencia para pecar, porque un día aceptaron a Cristo Jesús diciendo: yo creo en Cristo Jesús, pero siguieron viviendo sus vidas y creyeron: no, Él me lavó con su sangre, yo soy limpio de pecado y su sangre es propicio para mi pecado de hoy y de mañana, pero no hacen ningún esfuerzo para vivir la vida de santidad que Dios desea, la vida fructífera que Dios desea. Y entonces equivocan el concepto de gracia. Miren, les voy a decir lo siguiente: sí, estamos viviendo en una época de gracia, pero la ley sigue estando vigente. Se los compruebo.
el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a anular la ley. Y también dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que, antes pasarán los cielos y la tierra antes de que pase una jota y una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir con eso? Que le dio un tiempo hasta el final. La ley sigue vigente. ¿Y qué pasa a los que mueren sin la gracia, sin conocer la gracia, sin de verdad vivir una vida que sea agradable a Dios? Serán juzgados por la ley. Y Pablo dijo, por la ley nadie será salvo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evitar ser juzgados por la ley. La única forma de hacerlo es por la vía de la gracia. Lo que sucede es que la ley sigue vigente, sí, pero Dios abrió una vía de gracia, se llamó gracia. Y esa gracia, hay una puerta a la cual uno tiene que tocar para entrar en ella, y esa puerta se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. No hay manera de llegar al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Olvídense de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, de San Martín de Porres. Olvídense de la Virgen. ¿Cuál de ellas? La Virgen de la Coromoto, de la Chiquirá, de la Virgen de Grepolo. No, olvídense de eso. Es Cristo Jesús. Todos los que entran o tratan de entrar al reino por cualquier otra vía, el Señor les dijo, son salteadores, son asaltadores, son falsos. El único que puede abrir la puerta para llegar al Padre se llama Jesús. ¿Y qué pide Jesús de ti? Primero y principal dice, yo sé que en tus solas fuerzas no puedes, pero yo en ti sí puedo. Si crees en mí, te doy mi espíritu, te empodero con mi Santo Espíritu, para que si tropiezas te puedas levantar, te arrepientes conmigo y sigues tus caminos. Y arrepentimiento quiere decir una cosa bien seria. No quiere decir, bueno, hoy peco y mañana me arrepiento y así sigue la... No, Señor. Arrepentirse quiere decir, Señor, he descubierto que en esta área de mi vida soy bien débil. Por favor, perdóname, pero también sáname y líbrame. Te entrego esta área de mi vida porque no quiero volver a caer en este pecado. Nunca más. Y luchas con todas tus fuerzas, más el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo si no es Dios mismo? Habitando en ti, te da el poder para no caer en ese vicio. Yo les voy a hacer una confesión. Yo por 10 años de mi vida fui un fumador empedernido. Dice, ¿pero fumar es pecado? No, lo que es pecado es el suicidio. El fumador se está suicidando. Pues yo fumaba hasta 2 paquetes y medio cuando yo me entregué a Cristo Jesús. Y no podía parar de fumar. Ese vicio lo tenía, pero bueno, era terrible. Y un día mi hermana me dijo, ¿hasta cuándo? Dijo, ay, que no puedo. Y entonces fui a donde el Señor. Me puse de rodillas y le dije, Señor, tú sabes que he luchado contra este vicio. Una vez llegué hasta 1 año sin fumar y en una bendita fiesta a la cual fui, una muchacha muy bonita me pidió un cigarrillo y fui a buscar 2, uno para ella y otro para mí. Y cuando al día siguiente yo pensaba, al día siguiente no pude aguantar. Entonces luché y pasado el tiempo, logré estar 3 meses sin fumar. Hasta que un día el estrés de la vida me venció y dame un cigarro mío. No podía, pero cuando llegué a Cristo Jesús, le dije, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, esta atadura es muy fuerte para mí. Este vicio del cigarro yo no puedo, Señor. Si tú no me liberas, yo no puedo. 2 semanas después, contaditos, desperté una mañana y ni me acordaba que fumaba. No me acordaba que fumaba, no tenía ansias ni ganas. ¿Saben cómo me di cuenta? Porque en la noche, en la universidad, el compañero que tenía al lado, estábamos los dos en un examen bien bravo. Me dijo, ay Mario, dame un cigarro, que esto está peludo. Digo, chicos, no tengo cigarro. Y miré la hoja del examen y pensé, hoy yo no he comprado cigarro, hoy yo no he fumado. No levanté las manos y dije aleluya porque estaba en medio de un examen, pero dije, aleluya, Señor, esto está interesante. Entonces vino un pensamiento a mi mente, me dice, bueno, vamos a ver lo que pasa el domingo, porque yo formaba parte del equipo de bowling de la universidad. Y entonces en una bolera, en un bowling de eso, usted sabe lo que, bueno, hoy en día ya no, hace 40 años sí, uno entraba al bowling y lo que había es esa nube de humo de cigarro y lo que se bebía era cerveza y café. Entonces, o usted bebía una cerveza con un cigarro o se tomaba un café con un cigarro. Dije, ay. Eso fue un jueves que me pasó eso y dije, ay, vamos a ver qué pasa el domingo. Andaba yo el domingo todo asustado. ¿Saben qué?
Salí oliendo a cigarro, pero sin haberme fumado ni uno solo. Dije, ¡ah! Y sí dije, ¡aleluya! Y pasaron los días, y pasaron las semanas y los meses, y ya han pasado más de 42 años después de eso. Nunca más he vuelto a tocar un cigarro. ¿Por qué? Porque yo morí a ese vicio, pero no morí solamente por el deseo de hacer lo que fue genuino, sino porque el Espíritu Santo en mí me ayudó a matar esa área de mi vida. Y así con todos los pecados. Así con todos los pecados, ¿ok? Con todos los pecados. ¿Por qué vino Cristo Jesús? Porque Él sabía que en nuestra fuerza no podíamos hacerlo, mis queridos hermanos. No hay nadie que cumpla con todos los preceptos de la ley. Y te digo una cosa, Pablo dijo, Santiago fue el que lo dijo, el apóstol Santiago. Si erras en uno de los preceptos de la ley, eres culpable de todos los demás. En otras palabras, puedes robar un pedazo de pan y eres tan culpable como el que mató a su vecino. Porque delante de Dios pecado es pecado, no hay tamaño ni color. No hay tamaño ni color. Pecado es pecado, y todo el que peca alevosamente le espera un solo lugar y una sola condena. Para eso vino nuestro Señor, para librarnos de esa condenación. Y nos dio su Santo Espíritu, nos selló con ello. ¿Que luchamos todos los días contra esta carne? Sí, por algo Pablo lo llama el cuerpo de pecado. Y la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y ahí van. Hay veces que caemos, pero el mismo Dios tiene su diestra extendida para levantarnos de ahí, para que nos sacudamos el polvo de nuestras vestiduras, pidamos perdón y sigamos avanzando. Porque somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, que no es obra nuestra, sino que es un don de Dios, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el resumen, la conclusión de este mensaje de Miqueas se basa justamente en eso, de que si tú te arrepientes y tú llegas al Señor Dios, Él te va a empoderar con su Espíritu Santo, y por lo tanto su reino ahora se va a manifestar en ti, y podrás vivir justamente los principios del reino, que son justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos 14, 17. Y eso entonces se transmite en ¿qué? O se traduce en ¿qué? En un estilo de vida que agrada a nuestro Dios, y no una carga, porque la ley es una carga sumamente pesada. ¿Quién de ustedes no ha fallado en alguna de las 10? ¿O cuál de ustedes no ha fallado en una de las 10? Porque todas las demás, las otras 9 ha fallado en ellas, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, yo no he cometido asesinato, nunca. Pero no me pregunte por las demás. ¿Que es difícil? Sí. Pero para eso el Señor nos dio ejemplo y nos dio su Santo Espíritu. Amén. Para que podamos vivir como Dios le agrada. Por algo Dios nos llama adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Si no fuera por el Espíritu de Dios habitando en nosotros, tendríamos un ritual vacío, como lo expresa el libro de Miqueas. Amén. Ok. Ahora yo te pregunto, ¿anhelas esa transformación en tu vida? Gracias a los 3 que dijeron amén. Yo todavía anhelo una transformación mayor en mi vida. Usted me dice, pastor, sí, es que yo no soy santo. El único que lo es Dios. Yo también soy un mortal. Yo también soy imperfecto. Y el de ustedes que esté buscando una iglesia perfecta, muérase. Porque entonces llegará a la iglesia perfecta que está en el cielo. Es la única manera de ser parte de esa iglesia. Por algo la llaman la iglesia triunfante. Mientras estamos aquí en la tierra, nos llaman la iglesia militante. Militamos en la fe de Cristo. Cuando ya entregamos el Espíritu porque llegó nuestro tiempo aquí, pasamos a ser parte de la iglesia triunfante. Esa es la iglesia perfecta. Los demás aquí todos somos imperfectos. Y la gente nos llamará hipócritas. Sí, pero vamos para el cielo porque hemos puesto nuestra esperanza en el único que nos puede redimir. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, anhela esa transformación. Yo sí. Y yo quiero seguir siendo transformado todos los días de mi vida. ¿Ok? Si anhelas esa transformación, te voy a invitar a que pases aquí al altar. Y juntos vamos a ir delante del Señor. ¿Ok? Si necesitas perdón y comenzar de nuevo. Porque no es que yo tengo años en la iglesia, yo he hecho todo esto. Pero necesitas pasar adelante porque sabes que has fallado. Pasa adelante. Si necesitas perdón, pase aquí adelante.
Pasa más adelante, Elsie. Ponte más adelante. Y si deseas comprometerte para ser un instrumento de paz y justicia en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, si quieres ser ese instrumento de paz, pasa adelante. No hay ninguna vergüenza en reconocer: yo necesito a Cristo Jesús hoy. Sí, yo sirvo al Señor hace más de 38 años. Estoy sirviendo al Señor casi 40 años. Y hace 42 años le entregué mi vida. Y aún así necesito esa transformación constante y continua en mi vida. Hasta que ya no se vea a Mario Amán, sino que se vea a Jesucristo nuestro Señor. Pasen adelante. Los que están pasando adelante porque quieren esa transformación, pasen adelante. No se queden allá atrás. Por favor, Emilio, me mueves el televisor, si eres tan amable, para que la gente pueda estar. Hermanos, por favor, hagan un espacio para que él quite el televisor de allí. Gracias. Póngalo por allí. Gracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Por tercera vez lo digo, Dios es bueno. El hecho de que esta mañana te levantaste y abriste los ojos y saliste para venir para acá, te dice que Dios es bueno. Ha sido bueno para contigo. Y lo que quiere es colmarte de sus bendiciones. Lo que quiere es ayudarte a vivir la vida que tienes que vivir aquí en la tierra para que después pases una eternidad con Él en el cielo. Porque te ama y con amor eterno lo declara su palabra. Desde antes de que fueras, Él ya te había amado porque Él sabía quién eras. Eso cae en el rubro o en el rango de su eterna ciencia y sabiduría. Dios sabe que un día íbamos a estar aquí. Y Dios se alegró cuando vio ese día. Amén. Levanten su mano derecha a todos los que quieren poner toda su confianza y toda su esperanza en Cristo Jesús en esta mañana. Y yo voy a orar por ustedes en este momento. Señor, tú estás viendo esas manos levantadas. Manténgalas levantadas. Tú estás viendo esas manos, Señor. Cada uno de los que está aquí, Señor, con esas manos levantadas está diciendo: Señor, te necesito. Y te necesito urgentemente, te necesito desesperadamente, Señor, porque estoy cansado de esa vana manera de vivir que hasta ahora he llevado. Sí, Señor, yo soy miembro de una iglesia. Sí, Señor, yo he pasado antes y te he confesado. Pero, Señor, he tropezado en el camino, no me he sabido parar. O habiéndome parado, Señor, todavía sigo tropezando y cayendo con la misma piedra. Ya no quiero eso, yo quiero vivir una vida que a ti te agrade. Una vida, Señor, en donde la gente te ve a ti reflejada en mí. Señor, ya yo no quiero esta vana manera de vivir. Quiero la vida que tú me has prometido, Señor. Y tu palabra me dice, Señor Dios, que en esta vida todos los que ponen tu confianza en ti y todos los que dejen todos por seguirte a ti, tú les darás 100 veces más en esta vida. Señor, pero no venimos por lo que nos darás, venimos por lo que ya nos has dado. Y es tu misma vida, tu Espíritu Santo. Al tú derramar tu vida, enviaste tu Espíritu Santo para que en nosotros nos condujera, Señor Dios, y así no tropezar más por este camino. Y por ello te damos gracias, Dios, te damos gracias. Así que, Señor, perdona. Tú sabes, Señor Dios, en dónde te hemos fallado. Cada uno de los que están aquí, Señor, sabe en dónde te ha fallado. Oh, por la confesión de su boca, Señor, y sencillamente por el hecho que están aquí levantando su mano diciendo: yo quiero esa vida que tú me prometes, Señor Dios, y yo quiero cambiar, Señor. Nada más con eso, Señor Dios, yo declaro que su arrepentimiento, Señor, es evidente delante de ti, y por lo tanto tu misericordia, Señor, es derramada sobre ellos una vez más. Que sean en este momento vestidos de la misericordia de Dios. Y en la autoridad que tú me das, Señor Dios, yo declaro que por su acto de fe en esta mañana, al pasar delante y levantar la mano, yo declaro que son limpios de todo lo que cometieron hasta hace una hora atrás o hasta hace unos minutos atrás.
Son limpios de todo eso, Señor, y su camino delante de ellos es llano y es liso, y tu Santo Espíritu está a disposición de ellos. Solamente hace falta que con su boca dice: Espíritu Santo, bautízame del poder de Cristo para yo poder vivir. Y entonces, Señor, caminarán y no tropezarán. Dice: correrán y no se fatigarán. Oh Señor Dios, gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por las promesas que son sí y son amén. Nosotros creemos y confiamos en ello. Y por lo tanto, Señor Dios, yo declaro que tu santidad es puesta y manifiesta en cada uno de ellos, y sus nombres, aún para aquel que no estaba seguro, yo declaro que sus nombres, por cuanto han puesto su confianza y esperanza en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario y en la resurrección que ocurrió al tercer día, tienen sus nombres ahora inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Son hijos de Dios, son hijos del reino, son conocidos por tu nombre, y de aquí salen más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle gloria a Dios. Aleluya. Miren, solamente un consejito. Al salir de aquí, no vayan pensando: bueno, ya veré el domingo que viene. No, hablen ustedes con el Señor. Si están manejando en su vehículo, sobre todo si van solos, hablen con el Señor. Cuando abran los ojos, lo primero que hacen en la mañana, y eso toma tiempo para acostumbrarse, pero piensa en el Señor, denle gracias. Cuando se vaya a acostar, denle gracias porque el día transcurrió y no lo agarró la migra, no se enfermó, no se accidentó, no le pasó nada. ¿Ah? Sí, hay motivos para darle gracias a Dios en todo. Amén. ¿De acuerdo? Son bendecidos. Nos vemos el miércoles a las 6 en el santuario principal para estar con nuestro hermano Zach. Qué bueno que están con nosotros.